Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Enseñanzas especiales de la Biblia. Los detalles de este mensaje. En el Viejo Testamento, el cual representa los hechos de Dios, antes de nacer Jesús de la Virgen María, los grandes hombres y mujeres de Dios, pedían y clamaban solo al Padre Dios, y la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, y siempre. Por tanto, debemos obedecer el mandato de Jesucristo que está en Juan 14:13-14, en la Biblia. En este mandato de Jesucristo, Él ordena que pidamos y clamemos al Padre Dios, en el nombre del mismo Jesucristo. De modo que, cuando pidamos, o clamemos, hacia el reino espiritual, en busca de ayuda a favor de nuestras necesidades espirituales y materiales, debemos dirigirnos solamente a nuestro Creador Dios. A Dios le encanta que nosotros obedezcamos sus mandamientos, y que le pidamos ayuda cuando tenemos necesidades. Adán y Eva, solo clamaban a Dios. Podemos decir que, ellos dos, conocieron a Dios personalmente, y para Dios, es como si fue ayer que Adán y Eva estaban en este mundo. No había una razón para que Adán y Eva clamaran a santos, a Baales, a vírgenes, etc. El primer santo verdadero que existió fue Abel, el hijo de Adán y Eva, el cual fue asesinado por su hermano Caín. Y la única virgen que la Biblia menciona es María, la madre de Jesús el Salvador. Y la Virgen María nació más de 4000 años después de Adán y Eva. Si Adán y Eva solo necesitaron a Dios para clamar por socorro, y siendo Dios todopoderoso, entonces, Dios tiene el poder de hacerse cargo de cada una de las oraciones dirigidas a Él por cada persona de este mundo. O sea, Dios no necesita ayuda de una entidad espiritual, porque Él es todopoderoso. Y puesto que Dios nos ama inmensamente, como dice Juan 3:16 en la Biblia, Él anhela disfrutar el estar con sus hijos humanos para ayudarlos. Además, puesto que, por voluntad y obra de Él existimos, Dios desea que cada uno de nosotros le corresponda con un amor recíproco hacia Él. Por eso, Cristo enseñó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto lo hallamos en Marcos 12:30, de la Biblia. En la Biblia católica, leemos que Dios ordena diciendo: llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3 de esa Biblia. ¿No es Dios el más jefe en cualquier lugar del universo, y más allá, siempre encontramos más sentido, clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar? Sin embargo, muchas personas en este mundo hacen peticiones a Satanás y a sus secuaces, los cuales se disfrazan como seres espirituales de bondad. Recordemos que Satanás, disfrazado de una actitud bondadosa, engañó a Eva en el huerto del Edén, y luego Eva, creyendo que lo que Satanás le enseñó era bueno, ella contagió a su compañero Adán con el pecado, al cual Satanás la indujo. De ese modo, tanto Eva como Adán pecaron contra Dios. Este comportamiento de Eva y Adán dio origen al pecado humano contra Dios. El engaño es la táctica principal de Satanás. Con el engaño, Satanás hace que las personas pequen contra Dios. Con el engaño, Satanás y sus demonios traen situaciones seriamente negativas a las personas. Satanás y sus demonios, a través del engaño, hacen que nosotros cometamos actos que desagradan a Dios. Porque lo que Satanás persigue es que nosotros, con nuestros actos desagradables a Dios, tengamos al infierno como el destino final nuestro, en lugar de que logremos alcanzar el reino prometido por Jesucristo. Recordemos que, mientras Jesucristo estaba en este mundo, Él solo practicaba el bien a favor de personas. Y mientras Jesús el Salvador vivía en este mundo, aparte de practicar solo el bien, Él nos enseñaba acerca de un reino espiritual, caracterizado por un ambiente de bondad. Jesucristo, después de vencer exitosamente las maniobras maliciosas de Satanás contra Él en este mundo, al derrotarlo, con ese logro, Jesucristo obtuvo el privilegio de que, en la actualidad, Jesucristo se encuentra reinando junto al Padre Dios en el reino espiritual de bondad, del cual el mismo Jesucristo nos enseñó. Jesucristo está allá en el cielo, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto lo declara la Biblia en Apocalipsis 19:16. En Mateo 17:5 de la Biblia, encontramos que, estando Jesús junto a los apóstoles Pedro y Juan en el monte de la Transfiguración, sucedió que una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia,
a Él, escuchen. Esto lo dijo Dios acerca de Jesucristo. Nosotros, para evitar los engaños de Satanás y de los demonios, debemos imitar a los grandes hombres y mujeres del Viejo Testamento de la Biblia, quienes solo pedían y clamaban al Padre Dios. Y debemos guiarnos por las enseñanzas de Jesucristo que están en los Evangelios. Además, vemos arriba que esto tiene el respaldo de Dios, ya que Dios, acerca de Jesucristo, ordenó diciéndonos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él, escuchen». Apocalipsis 5:11 en la Biblia dice que Dios tiene millones de ángeles dispuestos a obedecer a Dios para asistirnos cuando Dios les ordena hacer algo por nosotros. Pero, para esto, en lo espiritual, debemos clamar o pedir a Dios solamente. La diferencia con lo del Viejo Testamento es que, después de la primera venida de Cristo a este mundo, nosotros debemos pedir y clamar a Dios en el nombre de Jesucristo, porque somos pecadores. Es que Satanás, constantemente, nos está induciendo a pecar contra Dios. La persona que pida, clame, o ponga su esperanza en otra persona que vivió en carne y huesos en este mundo, pero que ya murió, a excepción de Jesucristo, al hacer esto, esa persona pone a Dios a un lado, y abre puertas a los demonios para que ellos hagan milagros a favor de Satanás. Eclesiastés 9:5 en la Biblia declara que los que mueren, nada saben. De modo que, los hijos de Dios que ya murieron, estarán sin saber algo, hasta el día que resuciten. Entonces, ¿para qué clamar o pedir ayudas a un hijo de Dios que ya murió, si ese hijo de Dios nada sabe? Sin embargo, tenemos una buena noticia para usted, y esa noticia es que, Cristo ya resucitó. Pues, esto lo declara Mateo 28:1-6 en la Biblia. Recordemos que, arriba dijimos que, mientras Jesucristo estaba en este mundo, Él solo practicaba el bien a favor de personas. Y puesto que Cristo ya resucitó, debemos esperar que, Él, desde su trono en el cielo, continúa practicando el bien a favor de personas que buscan ayudas, cuando claman directamente a Dios. Arriba dijimos que debemos obedecer el mandato de Jesucristo que está en Juan 14:13-14 en la Biblia. En estos versículos de la Biblia, Cristo ordena diciendo: «Todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré». Aparte de esto que Cristo dijo, en toda la Biblia encontramos que, en lo espiritual, debemos pedir o clamar a Dios solamente. Y en estos tiempos modernos, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores delante de Dios. Y Jesucristo es nuestro abogado, delante de Dios. Esto lo declara, 1 de Juan 2:1, en la Biblia. Después de 3 días de Jesús el Salvador estar muerto, en él se cumplió lo que dice 1 de Corintios 15:52, donde dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles». Jesucristo, para resucitar, no tuvo que esperar a que suene la trompeta final, porque así lo quiso Dios. Incorruptibles quiere decir que, los hijos de Dios que ya murieron, resucitarán con cuerpos que nunca morirán. Gálatas 1:1 en la Biblia revela que Cristo no se resucitó él mismo, sino que fue el Padre Dios quien le resucitó. Entonces, 1 de Corintios 15:52 revela que, los muertos, hijos de Dios, serán resucitados, con cuerpos incorruptibles. Preste atención que, 1 de Corintios 15:52, dice que, serán resucitados. Entonces, todavía este evento no ha sucedido. Por tanto, en Jesucristo, y solo en Él, ya se cumplió lo que afirma 1 de Corintios 15:52. De ahí que, solo Jesucristo junto con el Padre Dios, pueden escuchar nuestras oraciones desde el trono del reino espiritual de Dios. Las personas salvas que vivieron en este mundo, hasta que no resuciten para permanecer en la vida espiritual, estarán inactivas y no podrán hacer algo por nosotros. Esto incluye cualquier santo o santa. Y aún incluye a la Virgen María. Porque la Biblia católica en ningún lugar dice que la Virgen María ya resucitó. Una persona que necesita resucitar, a esa persona le es imposible poder actuar a la manera que actúa alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar no puede interactuar con alguna otra persona. En 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica textualmente dice: «Primero resucitarán los que murieron en Cristo».
Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación en 1 de Tesalonicenses 4:16 no hay una excepción. Abarca a todas las personas que murieron en Cristo. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven. Y lo estará, hasta el día que ese hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un hijo de Dios necesita resucitar, ese hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva, y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. Piense usted en esto: ¿puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive, para contarle lo que pasó. El alma de esa niña necesita un cuerpo inmortal y también necesita un espíritu. La Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que un hijo de Dios está formado de cuerpo, alma y espíritu. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. No hay un lugar en la Biblia que diga que busquemos ayudas en santos y en vírgenes. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo, lo dice en Mateo 7:13-14 de la Biblia. Que es pocas personas en un grupo de 100 personas, tiene que ser menos de 50 personas. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Pero hay un peligro, y es que Satanás y sus demonios tienen muchas maneras para desviar a las personas del camino de Dios, y engañosamente, los demonios han sembrado el concepto de que santos y vírgenes, santificados por iglesias romanas, tienen poderes y que se comunican con nosotros para ayudarnos. Efesios 6:10 en la Biblia dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo con el poder de Dios podremos vencer las fuerzas enemigas que tratan de engañarnos. Nunca olvidemos que los asuntos de Dios se encuentran en la Biblia, y de ella es que debemos sacar y deducir informaciones útiles para conocer y alcanzar el reino de Dios. Satanás y los demonios escuchan desde el reino de las tinieblas, y ellos engañosamente responden como si ellos fueran cualquier santo, o santa, o virgen, cuando alguien les pide a estos. Si les abrimos las puertas a los demonios, ellos actuarán a favor de los propósitos de Satanás, los cuales están siempre opuestos a los propósitos de Dios. Que el Señor Dios bendiga a usted ricamente.